Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, en la presencia de nuestro Señor, pidamos perdón de nuestros pecados para celebrar dignamente la Eucaristía. Y vamos a decir: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Celebramos la memoria de los santos apóstoles Pedro y Pablo en esta conmemoración de la dedicación de la basílica. Pedimos por los enfermos, por Maru Montes y Rubén Villaseñor, por su pronta recuperación. Las necesidades de Juan Pablo Segovia, y alguien pide para que entregue el miedo, las cosas que no quiere, que tenga a Cristo por Rey.
Difuntos Juan Cruzalta Aguirre, Violeta Lara, Tomasa Olivares, Unita Esiquia y David Sámano. Defiende, Señor, a tu iglesia con la protección de los apóstoles Pedro y Pablo, de quienes recibió el inicio del conocimiento divino, y concédele crecer en tu gracia celestial hasta el fin de los tiempos. Por Jesucristo nuestro Señor. Sentados, vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cabo de 3 meses, nos embarcamos en un navío que había permanecido en la isla durante el invierno. Era un barco alejandrino que tenía la insignia de Castor y Pólux. Hicimos escala en Siracusa, donde permanecimos 3 días. De allí, bordeando la costa, llegamos a Regio. Al día siguiente se levantó un viento del sur y en 2 días llegamos a Pozzuoli, donde encontramos a unos hermanos que nos invitaron a permanecer una semana con ellos. Luego llegamos a Roma. Los hermanos de esta ciudad, informados de nuestra llegada, nos salieron al encuentro y nos alcanzaron a la altura del foro de Apio, y en las 3 tabernas, Pablo, al verlos, dijo gracias a Dios y se sintió reconfortado. Cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular con un soldado de guardia. 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Allí recibía a todos los que acudían a él, predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo, el Señor, con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabemos al Señor con alegría. Alabemos al Señor con alegría. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Alabemos al Señor con alegría. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Alabemos al Señor con alegría. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Alabemos al Señor con alegría. Cantemos al Señor al son del arpa, suenen los instrumentos, aclamemos al son de los clarines al Señor nuestro Rey. Alabemos al Señor con alegría. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, el Señor
Señor Dios eterno. Alegres te cantamos, a ti nuestra alabanza. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamo el Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. La barca, que ya estaba muy lejos de la orilla, era sacudida por las olas porque el viento era contrario. Antes de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Los discípulos, al verlo caminar sobre el lago, se asustaron y decían: «Es un fantasma», y se pusieron a gritar de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no teman». Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas». Jesús le dijo: «Ven». Pedro saltó de la barca y, caminando sobre las aguas, iba hacia Jesús. Pero al sentir la violencia del viento, se asustó. Y como empezaba a hundirse, gritó: «¡Sálvame, Señor!». Jesús le tendió la mano, lo levantó y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». Subieron a la barca y el viento amainó. Y los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Después de atravesar el lago, llegaron hasta la orilla de Genezaret. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, hermanos. Aunque la liturgia tiene una fecha específica para celebrar a estos apóstoles, a Pedro y a Pablo, no tiene, verdad, inconveniente, pues, dos ocasiones en juntarlos en una misma festividad, ¿verdad? En esta de la dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo, y también en la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo, considerados, ¿verdad?, por la tradición cristiana como los iniciadores propiamente de la evangelización, ¿verdad? Aunque si comparamos a Pedro con Pablo, ¿verdad?, pues ciertamente quien más dedicó su esfuerzo a la causa de anunciar el Evangelio de Jesús, pues sin duda que fue Pablo. Pero nunca Pablo, ¿verdad?, dejó de darle a Pedro el lugar que le correspondía. Inclusive cuando se da primer concilio, el concilio de Jerusalén, por las diferencias que había conforme a lo que había que pedir a los convertidos, Pablo pide que vaya una comisión, ¿verdad? Manda unos enviados, pero siempre reconociendo, pues, la primacía de Pedro. Puede ser que Pedro solamente haya escrito 2 cartas, ¿verdad?, que las que conocemos, las cartas de San Pedro, y que Pablo haya escrito muchísimas cartas. Pero Pablo nunca dejó de reconocer el primado de Pedro. Y envía, en este caso les repito, pues unos enviados para que vayan a discutir el asunto con los apóstoles. Inclusive hace una colecta, ¿verdad?, y se las envía
como para solidarizarse. Y si leemos, por ejemplo, el libro de los Hechos de los Apóstoles, hasta el capítulo 12, emblemáticamente va a ser la figura de Pedro. Y del capítulo 13 hasta el final del libro, pues va a ser la figura de Pablo. Son dos, insisto, formas diversas de anunciar el mensaje del Señor. ¿Y en qué se convierten? Pues precisamente en estas columnas vivas, ¿verdad? ¿Dónde se sostiene la iglesia? En la tradición apostólica. Esto es lo que le da fundamento. O no sé si lo entendemos bien cuando decimos de tradición. Algunos entienden tradición, ¿verdad?, como costumbres, cuando en realidad tradición en su raíz etimológica significa lo que se entrega, ¿verdad? Es decir, el abuelo le pasa la enseñanza, ¿verdad?, al hijo, y ese hijo a su vez a su hijo le pasa la enseñanza. ¿Qué sería si nada más fuera la cuestión de las costumbres? A veces son costumbres precisamente que vienen deformadas y no se entrega en realidad una verdadera enseñanza. Y les voy a poner un ejemplo. Algunos años estuve en la parroquia de Tepoztlán y saben que son de muchas fiestas, ¿verdad? Vamos a decirlo, religiosas, pero también tienen su lado pagano. Y a veces en este lado pagano ellos entienden que esta es la fiesta. Alguna vez les decía a los adultos, ¿verdad?, a los mayordomos, no tomen delante de los niños, no tomen delante de los jóvenes. Y me decía, ¿por qué no lo vamos a hacer si siempre lo hemos hecho así? Pues equivocadamente. Un niño si ve tomar a un adulto, por decirles, si lo ve beber, conforme va creciendo lo ve siempre que está tomando, ¿qué va a pensar ese niño? ¿Cómo debería de ser cuando él crezca? Pues beber también. Pónganlo del lado de la violencia, si alguien grita, si alguien golpea. ¿Por qué tenemos muchas veces hombres golpeadores? ¿A quién vieron que golpeaba? Pues vieron el patrón, ¿verdad? A lo mejor vieron al padre que golpeaba, al padre que insultaba, al padre que bebía. Entonces no podemos hablar aquí de una tradición y menos sana tradición. Cuando nosotros decimos tradición apostólica, quiere decir que nos podemos ir en la línea del tiempo hacia atrás y se va a saber exactamente hasta qué apóstol vino y evangelizó, ¿verdad? ¿Qué apóstol fue el primero que trajo el mensaje? Podrá ser hasta de huida, si quieren, de huida, huyendo de la persecución, pero en ese ir huyendo, ir dejando la semilla de la palabra en los oídos, en los corazones. Creo que está claro que nuestra misión es precisa, ¿verdad? Al estar aquí, fíjense, estamos en un tiempo difícil, tratando de salir de esta pandemia, con la amenaza inclusive de volver otra vez al encierro. Pero las mujeres y los hombres de fe pensamos, ¿verdad?, siempre en la gracia de Dios, ¿verdad?, que Dios sabe precisamente qué es lo mejor para nosotros. Y para pedirle junto con ustedes al Señor, ¿verdad?, que pues nadie llegue a dudar
circunstancias como estas, muchos piensan es que el Señor se ha alejado de nosotros, ¿verdad? Es que al Señor ya no le interesa nuestra suerte. Yo creo que hasta los apóstoles nos mostraron alguna vez su fragilidad. Pedro, por ejemplo, hoy se atreve, ¿verdad? Y le dice a Jesús: Señor, si eres tú, mándame que vaya caminando a ti sobre las aguas. Y tiene un buen inicio, ¿sí o no? Empieza a caminar. Pero luego mira el movimiento de las aguas, ¿verdad? Siente el viento y comienza a hundirse. Pero aún así hay el recurso de pedirle al Señor, ¿verdad? Siempre. Y le grita: sálvame, Señor. Pues ahí está nuestra súplica confiada. Dice otra palabra, que no vamos a ser tentados más allá de nuestras fuerzas. Señor siempre nos va a dotar de aquello que necesitamos. Y otro sentido de Pablo, y aquí voy a terminar. ¿Cómo se sentía él después de haber sido perseguidor de la iglesia? Lo confiesa y lo dice, ¿verdad? Fui el último en ser llamado e indigno de llamarme apóstol, porque perseguí a los cristianos. Pero el Señor, ¿verdad?, me salvó, el Señor me llamó. Y al final, ¿qué nos dice Pablo? Ya solo me resta esperar para recibir la corona de la inmortalidad. Y eso lo sugiere, y eso nos exhorta a vivir, ¿verdad?, dedicar nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra acción, a servir al Señor, sobre todo tratando de acercar a nuestros hermanos, los que se encuentran más alejados. Pidamos gracia, pidamos virtud, entendimiento. Si flaqueamos, ¿verdad?, tener la capacidad de pedirle al Señor que nos levante, así como lo hace Pedro, así como lo hizo muchas veces también Pablo en su camino de evangelización. Y pues a los que nos siguen a través de los medios, o sé que todavía algunos tienen miedo, y está bien, ¿verdad?, que se guarden. Si no es necesario salir, si no es necesario exponerse, pues no lo hagamos. Y esto es tan real, y se los digo, ustedes saben que es tan real, algunos dudan. Yo ya no dudo, a estas alturas ya no dudo. Al principio sí, podría ser una propaganda, algo con alguna intención, pero ya se murieron ministros de la diócesis, ¿verdad? Ya no podemos decir es que esto es falso. No, esto es real. Ya murió un diácono permanente con su esposa, ya murió un sacerdote, y es tan real que debemos de ser cuidadosos, ¿verdad?, por la salud de los demás, la salud nuestra. Hoy se discute si van a multar a quienes anden en la calle y no traigan cubrebocas. Puede ser hasta como un abuso en este sentido, una arbitrariedad, pero ojalá hubiera una conciencia mejor, ¿no? Mientras uno nos estamos fastidiando porque fastidia traer esto, otro ni el más mínimo esfuerzo hace. ¿Qué tal si son portadores y asintomáticos? ¿Qué es lo único que hacen si no traen cubrebocas? Pues dañan a otros, ¿verdad? ¿Cómo van las rutas a reventar? Tú con tu cubrebocas y otros ni siquiera se cuidan. Pues pidamos al Señor que nos ilumine, pedamos la intercesión de San Pedro, de San Pablo, a quienes celebramos hoy en esta Eucaristía. Que así sea. Elevemos nuestras súplicas al Padre Todopoderoso.
pidiendo por la intercesión de los apóstoles Pedro y Pablo, la solidez de la Iglesia, que siga su marcha con esta orden que dio el Señor desde el principio de anunciar su mensaje a todos los hombres. Vamos a decir: te rogamos, óyenos. Que cada vez nos preciemos más de ser precisamente de tradición apostólica. No es una iglesia que haya sido fundada por hombres, sino el mismo Jesucristo la fundó y puso precisamente como cabeza a Pedro para ser aquel que nos guíe en este peregrinar terreno hasta que lleguemos a su presencia. Oremos al Señor. Pidamos por los que realizan su misión apostólica, así como los que dan aquí este servicio, pues hacer la difusión de la palabra de Dios, la transmisión de la Eucaristía para aquellos que no pueden salir, que tengan beneficios espirituales. Oremos al Señor. Y pidamos por su párroco, el Padre Antonio, que se encuentra enfermo. Yo sé que él me diría: ¿para qué dijiste? ¿verdad? Pero lo quiero decir, quiero pedirle al Señor por su pronta recuperación para que se reintegre a sus actividades. Oremos al Señor. Por ustedes, por sus necesidades espirituales y materiales, para que en esa búsqueda del Señor, en ese responderle al Señor, encuentren siempre su gracia. Oremos al Señor. Y para que podamos salir pronto de esta pandemia y bien librados, oremos al Señor. Padre de bondad, todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Vamos a presentar ahora nuestros dones, este pan y este vino, que luego será el cuerpo y la sangre de Cristo. Hermanos, sigan orando para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza, gloria y honor, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Al presentarte nuestras humildes ofrendas, imploramos tu clemencia, Señor, para que la verdad que nos fue transmitida por el ministerio de los apóstoles Pedro y Pablo se conserve sin mancha en nuestros corazones, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a todos los hombres el mensaje de salvación. Por eso, ahora y siempre, con toda la multitud de los ángeles, te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aquí está Jesús, el sacramento de nuestra fe. Así, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ramón y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Juan Cruz Alta, Violeta Lara, Tomasa Olivares, Junita Ezequiel, David Sámano, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación que nos hiciera Jesucristo, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Ahora en Cristo, como hermanos, intercambien un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar en la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya
bastará para sanar. Señor, tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí, míralo a tu lado caminando, paseando entre la multitud. Muchos ciegos van porque no lo ven, ciegos de ceguera espiritual. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. Le hablaré muy quedo al oído, le diré las cosas que hay en mí, y que solo a Él le interesará. Él es más que un hito para mí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. No busques a Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad. Muy dentro de ti, en tu corazón, puedes adorar a tu Señor. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu pueblo alimentado con el pan celestial se alegre en la conmemoración de los apóstoles Pedro y Pablo, a quienes encomendaste gobernar y proteger a tus fieles, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes. Invoquemos a la Santísima Virgen María, que siga intercediendo por nosotros, sus hijos, delante del Padre, para que podamos salir pronto de esta pandemia y reintegrarnos bien, completamente a nuestras actividades. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, dame tu bendición y haz que me bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Gracias a Dios. Sigan teniendo un buen día, hermanos. Muchas gracias por su participación en la Eucaristía. Salvador, me salta el